Hola, soy Ciar del grupo T1 de programación y este es uno de nuestros vídeos de lecciones aprendidas, en el que vamos a explicar cómo realizar una tabla de seguimiento. La tabla de seguimiento es la manera más visual y rápida de comprobar que cada miembro del equipo está cumpliendo con sus tareas. Por lo tanto, esta tabla tiene que ser clara. Tiene que cumplir que de un vistazo se pueda saber quién ha hecho qué. Para ello, la distribución de la tabla de seguimiento deberá ser parecida a la siguiente. En primer lugar, tendremos que tener una columna en la que indiquemos la semana en la que estamos trabajando, porque el seguimiento va a realizarse semanalmente. Además, necesitaremos otra columna en la que indicaremos quién ha sido el responsable de rellenar la tabla de seguimiento esa semana. Lo normal es que esta persona no sea fija, sino que vaya variando de manera que cada semana sea una persona distinta la que realice el seguimiento del equipo. Después tenemos la columna más importante, que es la de tareas realizadas y persona responsable. Esta columna es la que iremos rellenando semanalmente. Más adelante os detallaremos exactamente cómo hacerlo. Es opcional, pero si queréis, esta columna la podéis dividir en tres, como se muestra en este ejemplo. Así tendríamos una columna de tareas de seguimiento, tareas de trabajo y otra de tareas tecnológicas. Esto, bajo mi punto de vista, puede facilitar a la persona que hace el seguimiento semanal su tarea. Por último, podemos añadir otras columnas que ya serían opcionales. Por ejemplo, si sabéis hacerlo, podéis añadir una columna de enlaces a recursos o simplemente una columna en la que los mencionéis para poder visualizar de manera rápida lo que se ha hecho esa semana. También podéis, como ha hecho mi grupo, añadir una columna con los enlaces a los diarios personales de cada integrante o en general añadir cualquier cosa que creáis que puede ser útil a la hora de que vuestros compañeros y compañeras realicen el seguimiento o a la hora de que el profesor o la profesora revise si ese seguimiento se ha realizado correctamente. Ahora que hemos explicado la distribución de la tabla, vamos a pasar a explicar el contenido. ¿Cómo rellenamos la tabla? Pues la persona que tenga que rellenarla tendrá que leer los diarios de las otras personas del grupo e ir contrastando esa información con la tabla de responsabilidades. De esta manera, si tanto la tabla de responsabilidades como el diario se han realizado correctamente, la información debería ser prácticamente idéntica, aunque en el diario se cuente todo de forma más narrativa y personal. Al tener que contrastar la información del diario con la de la tabla de responsabilidades que tiene esta pinta de aquí, nos pareció mucho más útil dividir la columna de tareas en tres, porque así era mucho más fácil hacer el seguimiento, ya que las dos tablas se corresponden en mayor medida y hace que todo sea más visual. Como veis, aquí están las tres columnas de las que hablábamos: tareas de seguimiento, tareas de trabajo y tareas tecnológicas. Por supuesto, puede ser que al realizar el seguimiento aparezcan nuevas responsabilidades. Si esto ocurre, entonces tendremos que actualizar la tabla de responsabilidades que os acabo de mostrar. También es posible que haya tareas que tienen muy poco peso y que no queden reflejadas en la tabla de responsabilidades. Por ejemplo, como hemos visto en el diario, en la primera semana Julia creó la lista de recursos, pero realmente no lo hizo porque fuera su responsabilidad. Ella no es la encargada de la lista de recursos, pero al coordinar el trabajo de esa semana y distribuir las tareas, alguien tenía que hacerlo, y en este caso fue ella. Esto tiene que quedar reflejado de la siguiente manera en la tabla de seguimiento. Dicho esto, aquí os dejo un ejemplo de tabla de seguimiento para que podáis presentar toda esta información y ponerla en práctica. Esperamos que este vídeo os haya sido útil y haya resuelto alguna de vuestras dudas sobre la tabla de seguimiento.